El Ministerio de Educación presenta Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este podcast está compuesto por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este espacio es promovido por el Ministerio de Educación. La empatía es como un puente invisible que nos conecta con los demás, pero ¿cómo construimos y reforzamos este puente en nuestras aulas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación. Hoy nos enfocaremos en una habilidad esencial, la empatía, entendida como la capacidad de comprender y compartir las emociones y perspectivas de los demás, actuando desde una escucha activa y un respeto profundo en el contexto educativo. La empatía no solo es un puente que mejora las convivencias, sino que también es una herramienta clave para fortalecer los lazos humanos y sociales. Para hablar de este tema tan inspirador, nos acompaña Marcia Bustamante Vega. Ella es profesora de filosofía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, con una amplia experiencia en el ejercicio docente y el trabajo en estrategias pedagógicas que integran las habilidades socioemocionales en el aula. Marcia, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en esta conversación. Y bueno, partamos, Marcia, hablando acerca de tu experiencia como docente. ¿Cómo definirías la empatía y esta relación que se puede dar en el aula? O sea, primero que todo, se entiende la empatía desde el soporte biológico que tiene que ver con el que podamos ser afectados por el otro, con esa capacidad receptiva que tenemos de aquello que nos muestra el otro, y claro, desde sus emociones, sus sentimientos, pero también si leemos un poco más allá desde su contexto. Entonces, me permite identificarme con el otro, permite eh, reconocer al otro y reconocerme en el otro también. Tiene que ver con eso, y en el caso de la escuela, cómo influye, o sea, creo que es esencial, fundamental. Si entendemos que la empatía tiene que ver con un elemento evolutivo, sobre todo de los mamíferos, y vemos el contexto escuela, evidentemente la empatía es como el pilar que sostiene las relaciones sociales dentro de la propia escuela y que replica, obviamente, a microescala lo que posteriormente o en el mismo momento nosotros hacemos fuera de la escuela. Entonces, es fundamental. Bueno, a veces los docentes o como docentes se enfrentan desafíos al tratar de conectar con los estudiantes. ¿Qué estrategias consideras tú que son valiosas o que son efectivas para realizar una empatía en la enseñanza diaria? O sea, considero que lo más importante y primordial, eh, digo que es como una estrategia, pero en realidad tiene que ver con otra cosa, es que si vamos a hablar de empatía, antes de lo discursivo, yo creo que lo más importante es el ejemplo. En general, nuestros estudiantes aprenden con el ejemplo. Entonces, si ellos ven que uno establece como ciertos discursos en torno a, en este caso, la empatía, pero por otro lado tienen a un profesor delante que en realidad practica precisamente lo contrario, la verdad es que se cae todo y los estudiantes dan cuenta de aquello. Entonces, lo primero es eso, y eso tiene que ver con prácticas cotidianas, como por ejemplo el trato equitativo, el no tener favoritismo, el no ser barrero, como piso mínimo, Claro, encuentro yo. ese es el desde. Ese es el desde. Y obviamente el que ellos perciban de que a uno le importa cada uno de ellos en su individualidad, pero también en el colectivo, que a uno le importan desde su identidad personal hasta obviamente el desarrollo de sus aprendizajes. Y respecto a las estrategias, la verdad es que son variadas, pero tiene que ver con cuestiones mínimas, creo yo, e insisto, más allá de que evidentemente uno planifica ciertas prácticas para potenciar habilidades socioemocionales, etcétera, vinculadas a la empatía, tiene que ver sobre todo con el tema de la práctica cotidiana. No sé, faltó un estudiante un día, 2 días, entonces tú preguntas, Algo pasa. ¿qué pasa? ¿Alguien sabe? Y uno va a hacer la pega después de llamar a la casa, qué sé yo, pero ellos perciben eso como un trabajo más bien administrativo.
Pero si tú le preguntas a ellos, ¿dónde está tu compañero? ¿Por qué no vino? No ha venido en 2 días, ellos perciben la preocupación y además le dice, por favor, comunícate con él para saber qué es lo que le pasa. Ese tipo de cosas que son mínimas, pero también son cotidianas, que tienen que ver con los hábitos, la verdad es que creo que son estrategias fundamentales que de repente aparecen como el telón de fondo pero son las más importantes. Claro, es decir, si por ejemplo, en el caso que estábamos graficando, ¿no? De un estudiante que tiene una inasistencia, el comentarlo en la sala, el que los demás estudiantes sepan que tú estás pendiente de que uno de los integrantes del grupo faltó. Eso genera un cambio súper distinto a que tú igualmente, con la misma preocupación, pero tal vez en otro momento, fuera de clase, en la sala de profesores o en otro lado, llamas al apoderado, te preocupas también, y eso no se comunica en la sala, eso es súper distinto a las dos situaciones, genera cosas muy distintas, ¿no? O sea, porque creo que, e insisto con esto, si bien tiene un soporte biológico que tiene relación con las neuronas espejo, etc., el cómo la empatía de igual manera se modela. Uno no empatiza con cualquier cosa, uno empatiza con aquello que la propia cultura te hace poner, digamos, atención. Entonces, y creo que esas cuestiones que son pequeñas van modelando poco a poco el cómo yo me involucro con el otro. Eh, y quiero hacer un punto respecto a esto, porque creo que el tema de la palabra empatía y como la educación socioemocional está como bien manoseada el último tiempo. O sea, esto casi suele suceder mucho en educación, que aparecen ciertas modas y a la gente deja de importarle precisamente por eso, porque están tan manoseadas que entonces la empatía no tiene que ver con que, bueno, vamos a ser todos amigos sino que tiene que ver precisamente con entender de que el conflicto es parte de las relaciones sociales en cualquier contexto. Y sobre todo en el contexto de la escuela, donde yo estoy todo el día, no sé, 9 horas diarias con la misma persona sentada al lado, en la misma sala, etcétera, y que voy a tener conflictos, pero que tengo formas de resolver. Y las formas de resolver yo las puedo modelar en el cotidiano desde el hábito y también obviamente la puedo trabajar desde ciertas estrategias que están planificadas previamente, que es lo que se hace un poco en orientación, obviamente. No, y también pensar que este trabajo de la empatía y el ir inculcándola en los espacios, en el aula o los estudiantes y las estudiantes, no sea solo de un solo ramo, sino que también sea algo transversal, que se trabaje a nivel mucho más generalizado. Entonces eso va reforzando también en los mismos estudiantes y las estudiantes este tema. Claro, porque además cuando yo salgo de la escuela no es que diga así como, bueno, ahora que voy a trabajar voy a ser empático, pero salgo, no funciona así. En realidad la empatía tiene que ver con un eje fundamental para la existencia en sociedad. Es lo que permite precisamente el desarrollo de las sociedades como tal. Mm. ¿Cómo crees tú que influye la empatía en las relaciones que tienen los propios estudiantes y también, si pudieras comentar, esto mismo en las relaciones entre docentes y finalmente relación docente-estudiantes? Mm, Mira, la relación docente-estudiante, yo creo que tengo la suerte de trabajar en un colegio como en el que trabajo, en donde si bien existen los protocolos que existe en cualquier escuela, al mismo tiempo existe una cultura de las buenas relaciones entre docentes y estudiantes. Y eso implica, por ejemplo, el desarrollo de la afectividad entre docentes y estudiantes. Y eso se manifiesta em, no desde el confundir roles. Evidentemente el profesor es un profesor y el estudiante es un estudiante y la relación ahí es una relación de poder. Una relación jerárquica también. Evidentemente es una Claro. relación ahí y que uno no puede invisibilizar aquello, pero es una relación desde la afectividad porque uno quiere a su estudiante y al mismo tiempo los estudiantes suelen querernos. Y eso se nota, por ejemplo, en los recreos y también se nota en la sala de clases por el trato y el respeto mutuo, etcétera. Y creo, y está ultra estudiado, además no solo lo creo, digamos, es así, que,
que el establecer buenas relaciones con tus estudiantes implica que para los estudiantes eso es un filtro cognitivo. O sea, aprenden mejor cuando saben que al profesor le importa, cuando saben que el profesor logra leer al estudiante, tanto en sus dificultades como en sus potencialidades, y eso tiene que ver con la empatía, po. Porque si yo leo a un estudiante, lo leo porque estoy empatizando con él. Y al mismo tiempo, cuando un estudiante lee cuáles son los requerimientos del docente o qué es lo que está tratando de, es porque está empatizando contigo. Y uno lo nota, sabe cuando está Cuando se estableciendo ese... ese lazo, esa conexión. Absolutamente. ¿Cómo crees que la empatía también influye en las relaciones dentro del aula? Es decir, puede ser pedagógico, puede ser otro aspecto. ¿Cómo lo ves tú dentro del aula? Creo que cuando tú ves que hay un trabajo en torno a la empatía, cuando ves que efectivamente tienes estudiantes que logran empatizar entre ellos, eso implica necesariamente que los aprendizajes son mucho más profundos, que son más significativos y que son aprendizajes que están colectivizados. Yo creo que lamentablemente nosotros estamos en un modelo educativo que habla todo el rato de la competencia. No estoy hablando como de las competencias de las habilidades, sino que estoy hablando de la competencia entre ellos. De competir con el De otro. competir con el otro. Y la verdad es que cuando uno saca el foco de la competencia entre estudiantes y la pone más bien en lo colaborativo y pone relevancia en el porqué de lo colaborativo, más allá de sacarse una nota, creo que todo funciona mejor. Y ya saliendo del foco meramente académico y en lo social, hoy en día, y desde la ley de inclusión, este colegio la verdad es que igual tenía inclusión mucho antes de que apareciera la ley de inclusión, em, pero es un desafío porque hay estudiantes que son diversos, muy, muy diversos. Y obviamente en un mundo muy neurotípico, no es tan fácil pedir que se empatice con aquello que yo desconozco. Entonces, también hay que trabajar aquello. Cómo yo logro empatizar con aquel que no tiene al menos una relación inmediata conmigo. No hay nada que yo logre reconocer en el otro que esté en mí al mismo tiempo. Plantearse también desde la diferencia, entender esas diferencias. Es complejo, Claro, es pero se complejo. puede. Sí. En una situación compleja, por ejemplo, donde se generan tensiones, donde hay tal vez un conflicto, ¿cómo la empatía juega un rol para aliviar ese conflicto o resolverlo finalmente? Es súper difícil, pero se puede. Y si hay algo que yo he aprendido con mis estudiantes y quizá se sale un poco del marco quizás de lo que se establece habitualmente, es que el conocimiento del otro, cuando en realidad la empatía no es inmediata, cuando yo no logro empatizar inmediatamente con el otro, no logro ver, digamos, qué sé yo, sus sensibilidades, sus carencias o sus propios los afectos del otro de manera inmediata, entonces aquello que funciona también como un puente frente a eso y que también es empatía, es que yo conozco al otro desde otro lugar. Entonces, por ejemplo, en esta escuela hay niños que son muy diversos, muy neurodiversos. Y sí, pues ya han generado como dinámicas súper complejas y lo que los estudiantes me han dicho es que no sabemos, necesitamos saber qué es lo que le pasa y por qué le pasa lo que le pasa. Y una vez que tú le entregas esa información al grupo, ellos cambian su actitud porque tienen herramientas. Claro, para poder reaccionar en torno a eso. Absolutamente. Bueno, pero es súper importante lo que tú planteas al inicio de esa dinámica, que es que está el interés de decir qué pasa. Porque puede también haber un desinterés y me da lo mismo lo que le pasa. Pero aquí sí hay un interés, entonces eso ya es una tierra fértil para entregar las herramientas que siguen para avanzar con la empatía. O sea, totalmente. Y en ese sentido, tú sabes que ahí tienes estudiantes que son empáticos, pero que hay ciertas barreras, pero esas barreras son barreras de aprendizaje. Como yo entiendo al otro, no lo entiendo porque no sé entenderlo. Y el saber entender también es algo que tú tienes que enseñar.
Claro que sí. Y a propósito de enseñar, ¿cómo se cultiva la empatía? ¿Cómo se cultiva la empatía? Eh, yo creo que ahí hay harto trabajo ya hecho, al que hay harta literatura a la que uno puede recurrir en el contexto escuela, porque no es lo mismo desarrollar la empatía, no sé, eh, en el registro de la relación entre pares, por ejemplo, a desarrollar la empatía a nivel del colectivo. En mi caso y por mi formación, evidentemente, es más fácil desde lo colectivo. Claro que sí, po. La Eh, experiencia del trabajo en el aula y la experiencia también del trabajo con otros docentes. claro, pero el trabajo de la empatía, creo yo, cómo nosotros trabajamos la empatía en la escuela, es siempre desde el hacer, siempre desde el ejemplo. Y lo otro, que tú creo que lo mencionaste en una pregunta, pero se me fue después, tiene que ver con el trabajo coordinado entre docentes. O Claro, sea, como que no sea una cosa puntual, que un docente está trabajando este concepto, lo incluye en sus clases o en algunas dinámicas, pero que luego se pierde en las otras asignaturas. exactamente. O sea, cuando tú lo trabajas individualmente como docente, me refiero, los estudiantes lo perciben así. Es como la iniciativa del profesor y solamente en esa asignatura, por lo tanto yo salgo de la sala de clase y Cambio el switch cambio el en otra switch, asignatura. exactamente. Cuando tú te pones de acuerdo, coordinas con los otros docentes, no solamente desde la obligación de tu trabajo, sino que desde, porque hay una convicción profunda de que eso es así, o debe ser así, entonces creo que tiene una consistencia súper distinta y da lo mismo, o sea, no creo, no da lo mismo, pero creo que tú puedes utilizar distintas estrategias, pero si hay un trabajo coordinado detrás, creo que lo que resulta de ahí es mucho más consistente también. Mm. Si tuviéramos que hacer una suerte de resumen o de reflexiones que pudiesen ser valiosas, digamos, para los docentes que nos están viendo o escuchando, ¿cuáles serían tú las claves que resaltaría o destacaría sobre la empatía? Las claves de la empatía. Lo hemos conversado harto, la verdad, con mis otros compañeros y compañeras. Y la verdad es que yo creo que hoy en día nosotros estamos en un mundo en donde todo está puesto o en el centro, lo que está en el centro tiene que ver con lo individual. Claro. Y no solamente desde yo soy importante, sino que le exijo al resto que yo sea lo más importante. Claro. Y es súper lidiar en un mundo en donde eso ocurre. Entonces, yo creo que Es difícil luchar contra esa como cultura, porque al final es un tema cultural, pero debajo del tema cultural hay una presión importante para que lo cultural vaya hacia allá, porque la presión es económica. Estamos pensando en los modelos económicos, estamos pensando en cómo yo te entrego la publicidad, cómo quiero que tú compres ciertas cosas, y eso está pensado súper individualizado, súper segmentado. Entonces, hay un switch que está generalizado, que es lo que tú planteas de lo cultural, y luego cómo se trabaja eso a para contrapelo, sí. como, digamos, ser contracultural de alguna forma en ese sentido, trabajar la empatía desde nadar contra la corriente, ¿no? O sea, claro, pero es súper curioso lo que sucede, porque en el fondo es como, ya, lo cultural tiene que ver con poner en el centro al individuo, pero al mismo tiempo tenemos este discurso de la empatía, que es un discurso que gana cada vez más espacio, eh, y eso dialoga con una cuestión que es muy extraña, que es que cuando alguien quiere empatizar con un otro, es como que se apropia del dolor del otro. Es como, así hace como una especie de simbiosis. Entonces, te lo voy a ejemplificar para que lo entiendas, para que entiendas a qué me estoy refiriendo. Hay, no sé, un estudiante que tiene un conflicto X en su casa, en su familia está pasando pésimo, está muy deprimido, etcétera, va a enfermería, no va solo, va él o ella y 6 compañeros más. Y todos sufren con ella. Y todos sufren con él. Y están todos en enfermería. Y si tú les dices, no se va a quedar esta persona acá porque es ella la que está o es él el que está mal. Pero ¿cómo? Si nosotros lo estamos acompañando porque también estamos mal, porque ella está mal. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con una especie de apropiación del otro, del dolor del otro, porque como el otro está
significado como un sujeto de dolor, entonces yo también quiero eso. Y es complejo que ocurra eso porque finalmente el que lo está acompañando ya no es un apoyo. Y eso yo no sé si efectivamente es empatía. Lo dejo como una pregunta, no tengo... Claro, no, queda no abierta, estoy- queda no- abierta la reflexión para pensarlo, porque de repente en otra comunidad educativa, alguien que nos está viendo, que nos está escuchando, le puede pasar este mismo ejemplo que tú estás dando, ¿no? Que hay un alumno o una alumna que le pasa una situación específica y que tiene este grupo que lo rodea, que se puede como apropiar, como dices tú, de esa emoción, que en este caso puede ser un dolor, si va a enfermería, o puede ser otra cosa. Claro, y es como una especie de también imperativo social de que yo me tengo que preocupar del otro, pero esa preocupación tiene esa forma. Tiene esa Y forma. puede ser también Entonces, efímera, ¿o no? o sea, absolutamente. Po. Claro, O sea, sale de esto el que empatizó y ya no le importa ya más. no Es importa como, nada. es No. como la performance Claro, es como una pasar empatía media de un video a otro, performática. pasar de un video a otro en Totalmente. una red social, por ejemplo, ¿no? En este momento estoy viendo este video que me genera algo, luego paso y hay otra cosa. De hecho, los estudiantes hablan de que ellos conectan con otros. Ah, Utilizan ese verbo. Es que yo conecté con esta persona. Y eso te dice mucho respecto al tipo de relaciones que ellos conforman, porque en realidad no son relaciones, son conexiones simplemente, y bien, como bien lo graficas tú, tiene exactamente la misma modalidad que la que red. una red social Totalmente. específica, para no Entonces se enojan nombrarla, con alguien y pero... los bloquean. Y te dicen en el Lo lenguaje, tengo por bloqueado. ejemplo, no es que yo lo bloqueé, ¿cómo lo bloqueé? No de las redes sociales, pero lo bloqueé de mi vida también. Está ¿Cómo no bloqueado en mi vida. bloqueé a Sí he alguien? escuchado eso en generaciones más... Porque son relaciones muy desechables po, en ese sentido. Entonces, creo que más que decir esto es lo que hay que creo que es la reflexión acerca de lo que estamos construyendo desde la empatía, Creo que sí, culturalmente. sí. Bueno, Marcia, queremos agradecerte por compartir tus experiencias con nosotros en este espacio de conversación. Ha sido un placer escucharte y conversar contigo acerca de la empatía y verlo desde lo micro, desde ir a detalles, desde dar ejemplos también que pueden servirle a quienes nos están escuchando o nos están viendo en las distintas plataformas. Así que muchísimas gracias, Marcia. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ustedes también por seguir esta serie de conversaciones y nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos. Este podcast está conformado por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas formativas pedagógicas que fortalecen el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Las y los invitamos a seguir viendo este espacio que es promovido por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación presentó Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.